Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar que daremos desde FIX, Sociedad Afiliada de Fitch Ratings para la región. Ya somos unos cuantos que estamos conectados y para respetar las agendas de todos, la idea es ir arrancando. Mi nombre es Diego Elespe, soy el director a cargo del área comercial y desarrollo de negocios de FIX y en el día de hoy voy a tratar de oficiar de moderador. Así que a medida que vayan teniendo ustedes consultas, preguntas, por favor me la van haciendo llegar a través del chat o el Q&A que está abajo directamente hacia mí, así yo puedo ir filtrándolo entre otras consultas o preguntas que pueda haber. En los próximos 90 minutos, que es el tiempo que queremos destinarle a la presentación, vamos a estar hablando de los riesgos soberanos de la región y las perspectivas del Paraguay. Asimismo, vamos a hablar del sistema financiero y vamos a complementar con algunas palabras y comentarios acerca de las áreas corporativas, ESG, fondos comunes y fondos mutuos. Nos acompaña en este momento Todd Martínez, que es analista senior, director senior del área de soberanos de Fitch, que nos va a hablar de los riesgos soberanos. También nos acompaña Douglas Elespe, CEO de FIX, el señor Carlos Fiorillo, Managing Director y Head del área de Business and Relationship Management de Fitch para la región, el señor Diego Alcázar, Managing Director de BRM del área de entidades financieras de Fitch, la señorita María Fernanda López, Head del área de entidades financieras de FIX, María Cecilia Minguillón, Head del área corporativa, analítica del área de FIX, Mauro Chiarini, Head del área de finanzas estructuradas de FIX, el señor Gustavo Ávila, Head del área de finanzas sostenibles, y el señor José Fener, que es adscripto al directorio de FIX. Si les parece, le paso la palabra al señor Douglas Celeste para que dé inicio a las presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Bienvenido a toda la audiencia. Muchas gracias por participar y formar parte de nuestro gran living hoy. Le damos a todos ustedes y al grupo de FIX y de Fitch la bienvenida. Una vez más, nos acercamos al sistema financiero y el mercado de capitales de Paraguay para acercar algunos comentarios y nuestras opiniones, sobre todo en ese ámbito, respecto a lo que es de nuestra incumbencia, el riesgo crediticio y el análisis y opiniones sobre el devenir económico-financiero que puede generar reacciones o efectos en el ámbito de nuestra competencia. Trataremos de hacerlo en una reunión relativamente informal y con la presencia de gente muy destacada en nuestra actividad. Por lo tanto, sírvanse todos a aprovechar para hacer las preguntas que quieran y serán debidamente contestadas dentro de las limitaciones que por tiempo tenemos. Agradezco particularmente también la presencia de nuestros colegas de Fitch de Norteamérica, Todd y Carlos Fiorillo, y también la presencia del director de FIX y representante de Fitch en Sudamérica, Rafael Guedes. Junto con todos los directores seniors de Fitch que están presentes, queremos darles la oportunidad a ustedes que en caso que alguna pregunta no haya podido ser respondida o tengan alguna duda adicional, se sirvan después comunicarse con nosotros y vamos a estar más que dispuestos para hacerle todas las aclaraciones. Así que sin más, le paso nuevamente la palabra al moderador y estaremos dentro de un ratito nuevamente hablando para hacer una semblanza de los riesgos crediticios en Paraguay. Excelente, gracias Douglas. Carlos, si querés desmutearte, bienvenido y por favor danos unas palabras. Sí, muy bien, muchas gracias Diego y Douglas por esta invitación. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Fiorillo y soy responsable del área de relaciones comerciales de Fitch para Latinoamérica. Es para mí un placer darles a todos una bienvenida al evento Perspectivas Paraguay.
Si bien Fitch es una agencia global con más de 1.400 analistas en 30 países, una de nuestras grandes fortalezas es realmente la presencia en los mercados locales, contribuyendo a que nuestras calificaciones participen y den valor agregado a los mercados de capitales, al tener las empresas y las instituciones acceso a diferentes opciones de financiamiento e inversión por el lado pues, de los inversionistas, pues puedan tener esta información, pero también difundiendo las mismas a través del conocimiento y tópicos que tenemos sobre los mercados locales y globales, como es el caso de la conferencia de hoy. Pero también esto nos permite tener el liderazgo que tenemos en toda la región latinoamericana. Yo diría que el mundo global enfrenta múltiples retos. Hoy en día incluso por lo rápido que ha sido la recuperación económica de países desarrollados y la presión que se genera sobre una oferta que no ha ido a la velocidad de la demanda de bienes, en medio de todavía estímulos fiscales, lo que podría impactar temas como la inflación, la política monetaria y como resultado de esto, la afectación de los mercados emergentes. Sin embargo, dentro de los mercados emergentes, Latinoamérica enfrenta sus propios riesgos, desafíos y oportunidades. La región tendrá una recuperación en 2021, mantiene en general una posición externa favorable y las restricciones en la movilidad se han venido superando, aunque existe una gran dispersión entre países en cuanto a procesos de vacunación, lo que impone algunos riesgos adicionales. Pero sobre todo, los retos que todavía tiene la región en términos de reformas estructurales y competitividad para mantener un crecimiento sostenido de sus economías y atraer inversiones frente a la competencia de otras regiones emergentes en Asia y Europa. En medio de estos desafíos, no hay duda que las calificaciones, pero también la perspectiva que tienen las mismas son importantes para los mercados. Pero dejemos que en la próxima sección mi colega Todd Martínez de Fitch Ratings cubra este tópico con mayor detalle. Por su parte, yo diría que los mercados de capitales de la región mantienen un buen nivel de actividad en cuanto a emisiones de deuda. Por un lado, los mercados locales continúan fortaleciéndose y haciéndose más profundos, considerando el crecimiento de mecanismos como el ahorro interno a través de fondos institucionales, sobre todo en las grandes economías como Brasil o México. Pero también los mercados cross-border, ante el actual ambiente favorable de tasas de interés del mundo global. Por lo anterior, Latinoamérica sigue siendo y estando en el radar de los inversionistas, con un componente adicional relacionado con el impacto social, así como de los temas ambientales y de gobernanza, todos ellos dentro del análisis ESG para las empresas y los financiamientos, siendo que los mismos yo diría que se han convertido en una conversación casi obligada e indispensable para los mercados de capital. En este sentido, me es grato anunciarles el lanzamiento de la división Sustainable Fitch, mediante la cual Fitch dará una visión de 360 grados sobre ESG, no solo ya desde el punto de vista crediticio, a través de los Relevant Scores o los Vulnerability Scores, como lo hemos venido haciendo hasta ahora del lado del crédito, sino ahora con una visión general sobre la calidad de una empresa desde la perspectiva ambiental, social y su gobernanza, pero también sobre bonos convencionales y etiquetados dentro del contexto de emisiones verdes, sociales, sustentables o los Sustainability Linked Bonds que todos ustedes ya conocen. Los invito, de hecho, a acceder a nuestra página web www.sustainablefitch.com. Sin más, un agradecimiento al trabajo de todos los colegas de Fitch y Fitch por la organización de este interesante evento y a todos ustedes por su participación. Y espero que nos podamos encontrar en forma presencial en el futuro cercano. Nuevamente, bienvenidos a nuestro evento Perspectivas Paraguay. Y con esto le paso la palabra a Diego para continuar con este interesante evento. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias Carlos, un placer tenerte como siempre con nosotros. Todd, si querés ahora ir desmuteándote, la idea es que Todd nos cuente durante unos 25 o 30 minutos acerca de los riesgos soberanos de la región, las perspectivas del Paraguay. Siéntanse libres, cómodos de ir enviando las preguntas. Después que Todd termine de hablar, le vamos a referir esas consultas y le daremos ahí unos 10 minutos. Así que bueno, muchísimas gracias. Todd, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias Diego y también a Carlos y Douglas y todos que están aquí. Bueno, voy poniendo la presentación. Avísame, Diego, cuando se ve.
Ahí se ve tu pantalla, Todd, perfecto. Ok. Bien. Ahora sí. Bueno, gracias de nuevo. Soy Todd Martínez, el director senior en el Grupo de Soberanos para América Latina. Hoy, bueno, no soy el economista jefe para Fitch y tampoco soy el analista para Paraguay específicamente, pero voy a tratar lo mejor posible para hablar bueno, nuestra visión para la economía mundial, nuestra visión para la calificación soberana de Paraguay y también cómo Paraguay se mide comparado con otros soberanos de la región, que bueno, que América Latina ha tenido una tendencia muy negativa en cuanto a sus calificaciones durante esa pandemia. Así que voy a hablar un poco sobre bueno, el vecino el vecindario de Paraguay. Y bueno, primero me enfoco primero arranco con una charla sobre nuestra visión para la economía mundial. En los últimos días acabamos de publicar nuestro informe trimestral, que es el Global Economic Outlook, que resumimos nuestra visión para la economía mundial y los 20, más o menos 20 países más grandes del mundo. Y bueno, lo primero, bueno, en los últimos días creo que la palabra que más hemos escuchado sobre la coyuntura es stagflation, esta inflación, que después de números muy positivos de crecimiento se está observando cierto freno y está aumentando la inflación. Nosotros pensamos que si bien vemos ciertos vientos de frente con un tasa de crecimiento de 6%, por encima de 6%, a nivel mundial, eso no se puede hablar de esta inflación con una tasa tan alta, pero obviamente hay algunos vientos de frente que han emergido en los últimos meses que podemos, en los cuales podemos enfocarnos. Primero, y estos son nuestras nuevas proyecciones, esto sigue siendo una recuperación post-crisis muy fuerte para la economía, para los países desarrollados. Después del Global Financial Crisis de 2008, fue China y los países emergentes que jalaron la economía mundial, pero después de esa crisis estamos viendo también que los países desarrollados han desplegado mucho apoyo para sus economías y estamos viendo una recuperación muchísimo más dinámica para el mundo entero. Dicho eso, hay mucha heterogeneidad entre los países. China sigue siendo el más fuerte, pero Estados Unidos está creciendo más fuerte, bien fuerte, y de hecho estamos proyectando que llega a un nivel PIB que es un poquito mayor de lo que habría llegado sin la pandemia. Así que eso quiere decir que la pandemia a nivel agregado no está dejando muchas cicatrices, y además que todo ese apoyo de las políticas han rendido mucho en términos de crecimiento. Y bueno, ¿por qué una recuperación tan fuerte? Primero, yo diría que, bueno, las vacunas están funcionando. Obviamente ha habido algo de decepción en cuanto a su efectividad contra la variante Delta, pero sí son eficaces para evitar casos graves de la pandemia, y eso significa que si bien no hemos logrado una inmunidad de rebaño, como se esperaba, estamos llegando a cierta inmunidad económica en algunos países. Y este gráfico muestra que en Estados Unidos se ve claramente que cada ola de contagios es muy correlacionado con una caída en reservas por Open Table, en visitas a los restaurantes, pero con ese último salto en la tasa de contagios no se ve eso. Así que eso es una muestra evidencia de que el mundo está aprendiendo a convivir con el virus, y especialmente en Europa, también Estados Unidos. Y bueno, no es el caso en algunos países como Australia y Asia emergente, donde han habido algunos lockdowns y hemos revisado a la baja sus proyecciones de crecimiento, pero en algunos países importantes estamos viendo este logro importante.
Y también el otro motivo por una recuperación tan fuerte es que han habido paquetes de estímulo fiscal, monetario, crediticio, sin precedentes en los países grandes del mundo. Y como se ven en ese gráfico, Estados Unidos, con el apoyo fiscal que ha dado a su país, es casi la mitad de todos los paquetes del estímulo del mundo entero. Estados Unidos ha desplegado una cantidad masiva de recursos para su economía. Pero también vemos aquí que hay algunos países emergentes que han portadose más como países desarrollados en cuanto a su apetito para medidas contracíclicas. Ahí se ven claramente que Brasil y Chile han tenido paquetes de estímulo fiscal de más o menos de 10 puntos del PIB. Así que en esta coyuntura ha habido una reacción mucho más sincronizado de todos los países del mundo para medidas contracíclicas comparado con crisis pasados. Y bueno, un claro resultado del apoyo fiscal que está dando Estados Unidos y el apoyo monetario que está dando es que Estados Unidos está jalando una importante recuperación para casi todos los países del mundo que están conectados a través del comercio exterior. Como se ven en el centro, Estados Unidos, bueno, todavía sus exportaciones en términos de volumen están por debajo de sus niveles prepandemia, 5% más o menos. Sus importaciones han llegado hasta 10% por encima de su nivel prepandemia, por todo ese estímulo fiscal y monetario que ha dado. Y eso quiere decir que el comercio mundial está bastante por encima de sus niveles prepandemia y el resto del mundo y muchos países emergentes están beneficiando mucho de eso a través del canal del comercio. Pero estamos comenzando a ver algunos speed bumps, reductores de velocidad. Eso no quiere decir que van a parar la recuperación mundial en nuestra visión, pero sí representan un viento de frente que estamos observando. Y eso, lo más obvio es que ha habido unas revisiones a la alza importantes para la inflación en muchos países del mundo, en Estados Unidos, en Brasil y otros países. Y eso se explica básicamente por el hecho de que la demanda ha crecido muchísimo, pero en muchos sectores la oferta no ha podido alcanzar ese crecimiento de la demanda. Y bueno, el resultado son importantes precios a la alza. Y bueno, estamos de la visión de que esas presiones de la inflación son bastante transitorios, pero sí reconocemos que hay mayor persistencia de lo esperado antes y eso representa un viento de frente para la economía mundial porque primero a mayor inflación erosiona los salarios reales en cierto sentido, pero también está cambiando la conversación de políticas en muchos países. Hay menos apetito para mayor apoyo fiscal o monetario por esa mayor preocupación que hay por la inflación. Y bueno, ¿por qué pensamos que probablemente va a ser más bien transitoria ese auge en la inflación? Y bueno, especialmente en Estados Unidos, ese gran apoyo fiscal que fue desplegado este año y aún más un poco este año, se ven con la barrita azul que hay un impulso fiscal positivo este año. Eso quiere decir después del año pasado con tanto gasto fiscal, hay aún más este año y eso quiere decir que Estados Unidos este año está aumentando el estímulo fiscal, pero eso va a cambiar el año que viene. Como ven, la barrita azul es un menos 6% y eso obviamente va a incidir bastante fuerte en la demanda en los próximos años.
al mismo tiempo que hay menos demanda, ya estamos viendo señales de que la oferta está tratando de alcanzar la demanda. Ha habido aumentos importantes en índices que reflejan la inversión. Aquí muestro nuevos pedidos de bienes de capital. Muchas industrias están reconociendo esa demanda sin precedentes y están invirtiendo para aumentar su capacidad productiva para responder. Sin embargo, esas fuerzas, menor demanda y mayor oferta, van a tomar algún tiempo para disminuir la inflación en bienes, pensamos. Hay un índice que no muestro aquí que es una encuesta que mide cuánto rezago hay en la llegada de ciertos pedidos y bienes de capital y otros insumos, y está en niveles récord. Así que ese proceso de inversión toma su tiempo y todavía hay cuellos de botella muy importantes en algunos sectores clave. Más que todo se puede destacarlo el sector de electrodomésticos. Casi todo hoy en día tiene un chip. Y bueno, eso toma tiempo para aumentar la producción en esa área. Y bueno, antes de ir a la próxima lámina, también, como dije antes, está afectando la inflación, va a ser un viento de frente en adelante también, porque hay cierto señal que está cambiando la discusión en cuanto a políticas de estímulo. En Estados Unidos, bueno, parece que con el elemento de la inflación hay menos apetito para mayor políticas de apoyo fiscal el año que viene. El presidente está tratando de avanzar paquetes de gasto con infraestructura, pero comparado con el gasto COVID son montos muy pequeños. Estimamos 1 punto del PIB en 2023 podrían aumentar el gasto, que es muchísimo menor que el gasto hasta ahora. Y bueno, no están avanzando muy rápidamente esas propuestas. Ciertos políticos están diciendo que la inflación es un motivo para su resistencia a esas propuestas. No pensamos que la Reserva Federal va a tener una política monetaria más dura a pesar de esta sorpresa por la inflación. Han cambiado su marco y han dicho que son cómodos con inflación por encima del 2 por los próximos años. Pero sí pensamos que a finales del año van a comenzar un tapering de sus compras de activos domésticos y bueno, van a taper hasta 0 el próximo año, pero no esperamos aumentos en las tasas de política monetaria hasta 2023. Y bueno, estos vientos de frente para Estados Unidos implicaron una leve caída en nuestra proyección para el crecimiento de 6.8 hasta 6.2. Ahí incidió un poco la variante Delta, que sí tuvo algún impacto, pero tiene más que ver con estos cuellos de botella que hemos observado. A China también hemos rebajado la proyección, pero eso tiene más que ver con los problemas que están emergiendo en su sector inmobiliario y un fuerte ciclo a la baja en el crédito para ese sector. Pero como dije antes, un crecimiento mundial ahora que estimamos en 6 es un contexto bastante favorable para el mundo. Y bueno, sí, y eso es positivo para América Latina, pero ahora transiciono hacia la región. Como ven en la gráfica a la izquierda, a pesar de este buen contexto externo y a pesar de muy buenos precios de los commodities que han implicado estas políticas de estímulo de los países desarrollados, América Latina proyectamos que va a ser la peor de la clase en cuanto a su crecimiento. Ya estaba entre los peores de la clase antes de la pandemia por temas estructurales, baja inversión, inestabilidad política en algunos países. Y bueno, creo que esa pandemia ha agravado algunos de esos problemas y estamos proyectando que América Latina vuelve a ser el peor de la clase en los próximos años. Y a pesar de
este contexto externo favorable. Y bueno, también la pandemia encontró a la América Latina mal parado en términos fiscales. Es la región donde se está observando el aumento de deuda más importante de muchos países emergentes. Hay otras regiones que tienen más deuda, pero América Latina es una región donde estaba aumentando más fuerte. Y hubo un salto importante en 2020 y proyectamos que va a continuar en los próximos años. Así que eso también va a ser un freno para los próximos años. Es que por no haber ahorrado más en la época pre-pandemia, muchos países de la región van a tener el desafío de ajustar el cinturón en los próximos años y no van a tener mucho espacio para políticas de reactivación, de estímulo para la época post-pandemia. Muchos usaron mucha de su munición durante la pandemia en sí, pero van a quedar con menos municiones para la parte de reactivación en los años siguientes. Y bueno, llegamos a la parte de las calificaciones. No voy a hablar de todos los países porque son muchos, pero lo más importante con esta lámina es que hay mucho rojo. Y eso fue el caso antes de la pandemia. Y eso quiere decir que había muy pocas acciones crediticias positivas para América Latina en los últimos 5 años y había un montón de acciones negativas. Perspectivas negativas y rebajas rebajas múltiples en muchos países, como es el caso de Brasil. Argentina entró en default antes de la crisis y bueno, hay muchos otros casos. Así que esos problemas de crecimiento, de deterioro fiscal antes de la pandemia ya habían explicado una tendencia negativa de las calificaciones y bueno, la pandemia solo agravó eso. Así que es por eso que América Latina creo que tiene el peor performance en cuanto a las calificaciones de cualquier región del mundo. Eso quiere decir la mayor proporción de rebajas y perspectivas negativas de los portafolios respectivos. La única buena noticia, yo diría, que aplica para casi todos los países de la región es que la pandemia no implicó un shock muy negativo a las finanzas externas como se habría pensado. Bueno, la región depende mucho de los commodities, los precios cayeron mucho, pero hubo un efecto compensatorio por rebaja en la demanda interna y por las importaciones. Así que vimos que muchas de las cuentas corrientes de la región, bueno, no empeoraron mucho o hasta mejoraron durante la pandemia. Y bueno, también hubo mucho apoyo de la comunidad internacional con préstamos, el Fondo Monetario con sus RFI y Rapid Credit Facilities. Así que hubo acceso a mucha liquidez y muchos países lograron emitir bonos más tarde en 2020, cuando eso fue muy difícil de ver en el pico de la pandemia en abril. Y eso quiso decir que muchos países, como ven aquí, su nivel de reservas como porcentaje del PIB está más alto de lo que era antes de la pandemia. La barra violeta está por encima del puntito azul. Y eso es el caso para muchos países de la región. Aquí tengo marcado la emisión de DEX del Fondo Monetario, que no es un monto importante y no mueve mucho la aguja para un país como Perú, que ya tenía muchas reservas, pero bueno, fue importante para algunos países como Argentina o Surinam, que tienen problemas con su tipo de cambio. Y bueno, yo diría que eso tal vez fue algo que, un aspecto en que la región se desempeñó bastante bien durante la pandemia.
Y bueno, ahora yendo a la parte sobre Paraguay, vuelvo a esta gráfica que muestra las calificaciones y algo destacable para Paraguay es que, bueno, es uno de los pocos países que tuvo un aumento en su calificación en los años antes de la pandemia. Y bueno, ahí está Jamaica también, pero es un país que estaba saliendo de un default paulatinamente. Así que es un caso bastante particular. Paraguay en ese sentido es uno de los pocos cuentos positivos en cuanto a su calificación en la región. También durante la pandemia creo que es el único país que ha evitado una acción crediticia negativa. Bueno, Jamaica tuvo una perspectiva positiva que revisamos a estable y Uruguay entró la pandemia con perspectiva negativa y no tuvo una rebaja. Es el único país del mundo que ha entrado la pandemia con perspectiva negativa y ha evitado una rebaja. Pero con esas excepciones, Paraguay es el único y eso es bastante destacable. Pero bueno, ahora yendo a los desafíos. Primero, como ven en esta gráfica, estamos proyectando que Paraguay va a ser el líder en la recuperación de América Latina en cuanto a su PIB real. Y bueno, una nota de cautela aquí es que 2019 no fue un año bueno para Paraguay, hubo un año de recesión por efectos climáticos. Así que corrigiendo por ese efecto base, el desempeño de Paraguay no es tan positivo, pero sigue siendo bien por encima de la mediana de la región. Y bueno, eso es el aspecto positivo, pero si se compara Paraguay con sus pares de la categoría W en vez de la región, Paraguay no se ve muy bien. Es mitad de tabla en términos de su crecimiento en los años pre-pandemia. Solo creció un promedio de 3%, que no es malo, pero tampoco es muy bueno. Es muy distante de las tasas de crecimiento que tenían Perú, Colombia, Brasil, muchos países cuando ellos llegaron al grado de inversión. Y bueno, Paraguay tiene una tasa de inversión, como ven también en este gráfico, que está a mitad de tabla. Así que si bien Paraguay no se ve mal en el contexto regional, eso no es necesariamente positivo para su calificación porque estamos comparándolo con otros países y muchos de los cuales Serbia, Vietnam, otros han tenido economías algo más dinámicas. Y bueno, algo clave para nosotros es, y la clave para la calificación de Paraguay es que tiene muy fuertes finanzas públicas históricamente. No sé si es el caso todavía, pero en algún momento Paraguay tuvo la deuda PIB más baja de la categoría W, en un nivel por debajo de 20. Y bueno, eso fue un motivo por lo cual subimos la calificación a W más hace unos años atrás. Pero, sin embargo, esa fortaleza de Paraguay no estaba fortaleciéndose aún más, estaba debilitándose poco a poco en los años pre-pandemia. O sea, la tasa de deuda PIB estaba subiendo en vez de mejorando. Y hubo un salto importante en 2020 por la pandemia. Así que para que Paraguay mantenga su calificación de W+, tenemos que ver un plan creíble de consolidación fiscal para estabilizarlo. Y bueno, aquí está el plan del gobierno en la tabla. He tomado los números de 2029 y lo que el gobierno en su informe de finanzas públicas el año pasado proyectó para 2024, cuando quiere volver al límite del déficit de 1.5. Y bueno, parece bastante factible llegar al 1.5. Primero, hubo una reforma tributaria que se estima va a recaudar 0.7 del PIB, y creo que el gobierno fue bastante
cauteloso proyectando que por la pandemia y sus secuelas de largo plazo va a haber una pérdida estructural también de 0.7 de ingresos tributarios. Creo que en los datos hasta agosto de este año, ese ratio de la carga tributaria se ha vuelto al 10%. Así que vemos cierto upside a la ruta de consolidación fiscal de Paraguay, que ha pautado en el informe de finanzas públicas por ese buen desempeño de los ingresos. Pero también va a tener que haber tal vez un ajuste en otra área y bueno, eso podría ser una reducción del gasto corriente. Creo que eso sería lo ideal para Paraguay, es restringir el gasto en salarios, que es bastante alto en la comparación regional, para no tener que comprimir tanto su gasto de capital, que es muy necesitado. Y algo clave que vamos a estar mirando, que es qué va a pasar con la negociación con Itaipú. Entendemos bien que hay muchas incógnitas sobre esta renegociación, porque si bien va a haber mucho mejor flujo de caja para Itaipú cuando deja de pagar su deuda, también hay la oportunidad tal vez de que Paraguay renegocie el contrato, trata de lograr mejores precios con sus ventas obligatorias a Brasil, trata de obtener libertad para vender su exceso de electricidad a otros lados, así que sin dudas va a haber cierto beneficio financiero para el país, pero la magnitud va a depender de negociaciones que son muy inciertas en este momento. Y no sabemos en qué forma va a ayudar el país, depende de la decisión del gobierno. Si opta por ahorrar todos esos recursos, aumentar los ingresos fiscales y no hacer nada más, eso podría contribuir a una reducción importante del déficit fiscal. Si eso pasa, aún habiendo logrado el 1.5 del límite del déficit, podría haber un déficit aún menor, tal vez un superávit, y podría facilitar la acumulación de fondos soberanos. Se ha hablado de esa posibilidad por muchos años. En nuestra visión, y es difícil especular, pero para un país que tiene tantas necesidades de inversión y también en su infraestructura eléctrica, va a haber mucho deseo de no ahorrar los recursos, sino invertirlos. Y bueno, los dos serían positivos para la calificación. Una acumulación de fondos soberanos sería muy positivo y inversión podría dinamizar la economía en el largo plazo, que también sería positivo para la calificación. Pero viendo a la próxima lámina, probablemente una ruta más rápida al grado de inversión sería la acumulación de un fondo soberano. Como ven aquí, y aquí solo se ven países que exportan commodities, sus calificaciones son muy altamente correlacionados con su Sovereign Net Foreign Asset Position, los activos externos del gobierno y el Banco Central menos su deuda externa. Y Paraguay es mitad de tabla con esa métrica, pero eso ha sido muy clave para las buenas calificaciones de países que dependen de los commodities. Y bueno, si bien invertir esos recursos podría ser positivo para Paraguay porque podría dinamizar la economía, eso podría tener beneficios para la calificación más lenta. O sea, no estaríamos aumentando una calificación simplemente por anuncios de mayor inversión. Tenemos que ver qué tan buenos son las inversiones y si realmente resultan en mayores tasas de crecimiento. Como dije antes, Perú llegó al grado de inversión con tasas de crecimiento bastante por encima de Paraguay. Perú estaba creciendo en tasas más cercanas a 6 y Paraguay estamos proyectando que crece 4. Y bueno, siempre refiero a Perú como un buen ejemplo de cómo
Paraguay podría llegar al grado de inversor, porque otros países como Uruguay que están ahí son muy diferentes, tienen instituciones muy fuertes, economías distintos, pero bueno, Perú es similar, tiene una institucionalidad bastante débil, pero a pesar de eso, tiene instituciones macroeconómicas bastante creíbles, y eso es el caso en Paraguay. Así que pensamos que Perú sería una buena hoja de ruta para llegar al grado de inversión, y eso implica mantener deuda PIB baja, tal vez acumular algo de fondos soberanos como un fuente de financiamiento y un amortiguador externo, y bueno, y también crecer a tasas más fuertes. Y bueno, el último desafío, y esto creo que es lo más clave para la calificación de Paraguay, y porque es difícil ver que tiene mucho momentum para llegar al grado de inversión en este momento, es que a pesar de que Paraguay tiene un déficit bastante bajo, tiene muy poca capacidad de financiar su déficit pequeño en su propio mercado local. Como ven aquí, casi 90% de la deuda de Paraguay es en moneda extranjera, y hasta este 90% es un poco engañoso, porque como ven, en 2012 hubo una emisión especial para recapitalizar el Banco Central, y eso cambió ese ratio, pero como ven en las barritas que muestra el endeudamiento neto en las dos monedas cada año, y bueno, es casi cero en muchos años, es negativo en muchos años en moneda local. Así que esa dependencia de Paraguay en endeudamiento de moneda extranjera significa que sigue siendo un mercado emergente bien similar a muchos mercados como Brasil en los años 90, con el problema de pecado original. Le cuesta mucho endeudarse en su moneda local, y está, bueno, primero expuesto a vaivienes en su tipo de cambio, que podrían poner mucho ruido en los costos de sus intereses y el stock de su deuda, pero también está expuesto a shocks de financiamiento externo. Brasil tiene un déficit muchísimo mayor a Paraguay, pero no tiene problemas en financiarlo en su mercado local, y Paraguay tiene un déficit muy bajo, pero hasta ese déficit bajo podría difícil de financiar si pasara algo y Paraguay no pudiera emitir un bono externo. Y bueno, lo último que vamos a estar mirando es qué sale de esa revisión de Gafilat. Y primero yo diría aquí que en el caso de Panamá, que ha estado en la lista gris varias veces, es bastante difícil identificar un efecto muy negativo, nocivo de ese estatus en su crecimiento, en la inversión extranjera directa. Sí hubo un efecto en las relaciones corresponsales de los bancos panameños, pero más bien para bancos pequeños. Y bueno, no sé si eso quiere decir que eso sería el caso en Paraguay. No queremos minimizar el riesgo, pero pensamos que sí, ese proceso de Gafilat sí será importante para Paraguay, porque Panamá ha consolidado cierta imagen en el mundo, ha logrado atraer mucha inversión extranjera directa, tiene el grado de inversión, y creo que ya había consolidado una imagen, y ese tema de Gafilat por eso no lo afectó demasiado. Pero Paraguay todavía está en un proceso largo proceso de mejorar su imagen en los índices de gobernanza, en los ojos de los inversionistas por el mundo. Y bueno, una noticia negativa con Gafilat podría ser un retroceso en ese aspecto. Como ven en ese gráfico a la izquierda, Paraguay ha aumentado mucho en su índice de buen gobierno del Banco Mundial. Fue del percentil 20 hasta casi 40 en las últimas décadas. Y eso es algo que pesa mucho en nuestro modelo, en nuestro
metodología de la calificación y ha ayudado a Paraguay a mejorar su calificación. Así que no es difícil especular qué va a pasar con ese proceso y qué resultados negativos un resultado no favorable tendría, pero es algo que sí vemos relevante para la calificación en los próximos años. Y bueno, con eso termino. Gracias. Excelente, Todd. Muchísimas gracias y la verdad muy bien con el tiempo, así que espectacular. Recibimos unas cuantas preguntas, no es fácil, si querés, resumirlas todas, pero lo que le quiero dar tranquilidad es que las vamos a anotar una por una, entonces lo que no podamos responder ahora para que no se nos vaya demasiado el tiempo, les vamos a ir respondiendo, vamos a hacer las consultas, vamos a tratar de responderlas y se las vamos a enviar por mail ya que tenemos todos los datos. Y si no, por supuesto, siempre nos pueden hacer llegar las consultas directamente a mi casilla de mail o a la de Todd. Todd, vos mencionaste unos cuantos puntos, unas cuantas cosas respecto de lo que es la calificación en cuanto a fortalezas y los puntos más débiles en lo que es la calificación del Paraguay. Ahora bien, sería importante si vos nos podés ordenar en importancia esos factores positivos y negativos, porque si vos recordás en el 2019, cuando hicimos el evento ahí presencial en las Torres en Paraguay, también el proceso o la ansiedad estaba puesta en cuánto tardaría Paraguay en ese proceso de llegar al investment grade, en donde vos explicaste que no era un simple notch, ¿no? Que era un proceso que tenía un grado de complejidad saltar al investment grade, aunque esté muy cerca. Entonces, hoy, post pandemia, nombraste un montón de cosas, me gustaría ver, y eso creo que resume un montón de preguntas que nos están haciendo, es cómo las ordenás en importancia las cosas que podrían llevarlo al investment grade a Paraguay y cuáles son las que están haciendo bien, cuáles son las que habría que corregir rápidamente. ¿Cómo nos podés ayudar a entenderlo un poquito más en cuanto a importancia? Estás muteado. Ahí va. Claro, primero para mantener el W+, y esto es solo para mantener la calificación actual, tenemos que mantener confianza en que vaya a haber un proceso de consolidación fiscal y que Paraguay va a poder lograr su límite de la deuda que vemos necesario para que haya un ratio estable de deuda PIB en los próximos años. Y creo que, bueno, este gobierno ha sido bastante proactivo en bueno, por lo menos proyectar una hoja de ruta para hacerlo. Otros países han enfrentado muchas dificultades para hacerlo, como Colombia, otros países como Panamá, que está en triple B menos, pero con perspectiva negativa, no han dado una hoja de ruta todavía, así que vemos que Paraguay es proactivo en ese sentido y vemos cierto margen, como dije antes, los ingresos están recuperando de forma bastante impresionante. Así si esto se mantiene en el tiempo, no vemos muy difícil que Paraguay llegue al 1.5. Podría requerir algo de menor gasto de capital si Paraguay no logra restringir su gasto de corriente, que suele ser difícil, pero no lo vemos imposible. Ahora bien, para ir al grado de inversión, creo que lo más importante es Paraguay tiene que tener alguna mejora en su flexibilidad de financiamiento, que podría pasar por una de dos vías, o la acumulación de un fondo soberano, unos ahorros que representa un colchón de ahorros contracíclicos, de los cuales se podría financiar en emergencias, o podría profundizar su mercado de capital para tener un fuente de financiamiento no tan expuesto a los vaivenes de los mercados financieros internacionales. Esas dos cosas lucen difíciles. Profundizar un mercado de capitales toma mucho tiempo y, como mostré en ese gráfico, ni hay mucha evidencia incipiente de que Paraguay está haciendo mucho progreso en eso en montos importantes.
Y bueno, la otra alternativa sería la acumulación de un fondo soberano. Eso sería difícil también ahorrar dinero en vez de gastarlo en un país que tiene muchas necesidades y carencias en su infraestructura, en su capital humano. Así que creo que, bueno, eso sería el desafío clave para Paraguay y ninguna de las opciones para superarlo lucen muy favorable. El crecimiento, vamos a ver, no han habido, creo que Paraguay ya tiene muchas ventajas comparativas a bajos precios laborales, energéticos, impuestos que han logrado una tasa de crecimiento suficiente en los últimos años, mayor a la mediana de la región, pero probablemente requiere algunas reformas más contundentes para hacer ese salto de tasas de 4 hasta tasas de 5, como otros países o 6, como otros países tenían cuando llegaron al grado de inversión. Y creo que no sé qué podemos esperar en el resto de este gobierno. Tal vez esos perspectivas para reformas de ese tipo tendrán que esperar para un próximo gobierno. Excelente, gracias Todd. Hay otra pregunta que me parece interesante. Hay un incremento en todos los países en términos generales de la inflación. ¿Ustedes creen que en Paraguay la suba de la inflación puede generar algún impacto negativo? ¿Cómo lo están viendo internamente? Perdón, ¿cómo estamos viendo el aumento? El incremento de la inflación en Paraguay. En Paraguay, claro, claro. Bueno, creo que en el caso de Paraguay y en muchos países del mundo está aumentando la inflación muy bien por efectos externos. En Estados Unidos es por efectos domésticos el despliegue de mucho estímulo. Eso no es el caso de Paraguay. Básicamente está importando las presiones inflacionarias que han causado otros países. Y pensamos que probablemente va a ser transitorio para Paraguay, más que todo se refleja en mayores precios de los alimentos y la contracara de mejores precios de los alimentos para Paraguay es que es un exportador de esas cosas, así que vemos que no es todo negativo para Paraguay en ese sentido. Tendríamos más preocupación sobre el aumento en la inflación en Paraguay si comienzan a desanclarse las expectativas de inflación. Hasta ahora lo vemos bastante estables porque si el Banco Central de Paraguay pierde algo de credibilidad, no puede usar el canal de las expectativas para anclar la inflación, tiene que poner más énfasis en otros canales como el canal cambiario, o sea, atrasar el tipo de cambio para planchar la inflación y también para aumentar los tasas de interés para tener un efecto desinflacionario a través de del crédito. Así que perder credibilidad pone más presión en esos otros canales que van a pesar más en el crecimiento en los próximos años. Y así que es importante en ese sentido que el Banco Central de Paraguay mantenga su credibilidad. Y además es importante destacar que cómo llegamos a todas las calificaciones del mundo es que comenzamos con un modelo que se llama el SRM, de lo cual sale una calificación indicativa y podemos desviar de esa calificación por aspectos cualitativos que pensamos que no están reflejados en los números que entran al modelo. Y Paraguay sale con una calificación de W, pero estamos ajustando hacia arriba un notch, un escalón, por la credibilidad en sus políticas. Y uno de eso es bueno, la credibilidad que tiene el Banco Central y la política fiscal. Básicamente vemos ese notch como un notch compensatorio para las bajas índices de gobernanza de Paraguay. Pensamos que si bien Paraguay tiene muchos deberes en temas de institucionalidad en un sentido más amplio,
esos índices no reflejan instituciones macroeconómicas que vemos bastante fuertes. Así que en ese sentido, mantener las expectativas ancladas será importante para la calificación de Paraguay y dado cómo llegamos a la calificación dando ese notch extra. Excelente. Te voy a hacer la última consulta para tratar de ir respetando los tiempos y que no se nos extienda demasiado, pero todos están agradeciendo muchísimo la claridad en las respuestas. ¿Qué importancia relativa le asignan ustedes en la calificación del Paraguay a la sequía que se está viviendo en este momento y a la bajante del Paraná, que tiene un impacto en la logística del comercio exterior? Y esto viene un poco de la mano también de la consulta en relación a esto, es ¿cuándo es la próxima revisión full de Paraguay? Claro, para contestar eso primero, tenemos las calificaciones que hacemos desde Estados Unidos, tenemos que revisar una vez por año y dentro de un año. Así que vamos a estar haciéndolo antes de diciembre, que es un año desde el último comité el año pasado, cuando mantuvimos la calificación W+ y la perspectiva estable. Y bueno, la sequía, en este momento creo que tenemos una predicción de 4.5 para el crecimiento de este año, que está en línea con el Banco Central. La sequía podría implicar un cierto sesgo a la baja, tal vez. No, vamos a ver, vamos a estar revisando todas nuestras predicciones globales en las próximas semanas. Pero yo no diría que si esa sequía implica algo negativo para el crecimiento, probablemente no va a ser muy relevante para la calificación. Si aún con un crecimiento algo menor, Paraguay va a haber tenido una recuperación mejor de la mediana de la región y bastante en línea con sus pares de la categoría W, así que no prevemos que la sequía va a ser tan mala que cambie eso. Y también el hecho de que Paraguay es muy sensible a precios de los commodities y eventos climáticos es algo que se ve muy claramente en su crecimiento del PIB. Es bastante errático en los últimos 10 años por estos eventos climáticos. Y un variable que entra en nuestro modelo es volatilidad del crecimiento del PIB. Así que estos sequías que han pasado cada cuanto refleja una fuente de vulnerabilidad que ya está incorporado en la calificación. Tendría que ser bastante duro para que significara algo negativo para Paraguay y probablemente estas cosas no duran para siempre y probablemente significa un efecto base para años próximos y mejor crecimiento si uno asume que esos efectos climáticos no van a durar. Excelente. Bueno, Todd, muchísimas gracias. Te dejamos descansar ahora. Muy buena presentación. Le pedimos a Douglas Celeste que se vaya desmuteando, que se vaya incorporando. La idea sería entonces ahora que unos minutos Douglas nos pueda hablar del sistema financiero local y complementar con algunos comentarios acerca de lo que es ESG y lo que es la industria de fondos y fondos comunes y fondos mutuos en el Paraguay. Douglas, te paso la palabra, si estás por ahí. Sí. Muchas gracias, Todd. Me pareció una presentación muy buena y además sirve para que todos repensemos y ampliemos nuestro horizonte de visión sobre Latinoamérica, el mundo y también específicamente sobre Paraguay. Voy a tratar de localizar mi presentación. Unos segunditos, por favor. Ahí está.
Lo primero que quiero comentar antes de comenzar la presentación, que va a tener el enfoque en las calificaciones nacionales, locales de Paraguay y nuestra visión sobre esos sectores. Trataremos de tocar, si el tiempo nos permite, tanto comentarios sobre el sector corporativo, que de por sí es un sector muy variado, porque la cantidad de industrias y sectores que se tocan pueden ser muy distintas en cuanto al approach y nuestra visión sobre los riesgos del negocio. Sistema financiero, sobre todo el sistema financiero bajo supervisión del Banco Central del Paraguay, y finalmente hacer algunos comentarios sobre los que ya hizo referencia Carlos Fiorillo, respecto a algunas tendencias adicionales que hay en materia de emisiones, como puede ser lo que es ESG o evaluación ambiental, sustentabilidad o responsabilidad social y gobernanza. Así que uno de los primeros problemas que nos encontramos es que nosotros nos dedicamos a dar una opinión que implica predecir un comportamiento futuro, pero el comportamiento de una obligación futura, lo cual es importantísimo, pero también es una tarea sumamente compleja. El gran filósofo utilitarista inglés Edmund Burke decía que era imposible mirar el futuro con los ojos del pasado. Y el premio Nobel, padre de la física cuántica, Niels Bohr, solía decir que predecir era muy difícil, sobre todo si se trataba del futuro. Así que esto puede ser controvertido por innumerables historiadores que consideran que la historia es maestra, pero la tarea nuestra es precisamente tomar lo que podamos de los rasgos fundamentales de las empresas o de los calificados, y esos rasgos fundamentales intentar proyectarlos conociendo la macro o nuestras expectativas de la macro y de la microeconomía respecto a cada uno de los calificados. Y eso requiere de experiencia y mucha preparación. Y a su vez tratar de visualizar que los cambios fundamentales no se producen con la velocidad que se producen las acciones diarias en el mundo económico. Por lo tanto, la capacidad para percibir las tendencias fundamentales es lo que puede distinguir a algunos calificadores de otros o los experimentados de aquellos que todavía están en vías de serlo. Y aún así, obviamente, conociendo las limitaciones que tiene la actividad de dar una opinión sobre el futuro. Yo quería empezar diciendo que uno de los mejores ejemplos de cómo a veces nos sorprenden los cisnes negros es la pandemia, el COVID-19. Yo lo visualizaría como la historia de Noé y la explicación bíblica sobre cómo se enfrentó el diluvio universal. La gente al principio subestimó los efectos de la pandemia y eso generó una crisis muy grande. Yo lo visualizo como con esta foto en la que estamos viviendo una tormenta grande acercándose, pero donde muchos de nuestros líderes decían es solo una nube pasajera, es solo una tormenta pasajera. Y sin embargo, no fue el diluvio universal, pero generó consecuencias impensadas con graves efectos en todas las economías. Afortunadamente, como lo indican los gráficos que mostró recién Todd, mucho de ello está siendo superado o está siendo muy bien manejado. Y ese también nos da la impresión a nosotros cuando veamos esto, que ha sido el caso de Paraguay. Es importante analizar el rol macroeconómico y el rol del Estado, porque lo que hemos visto justamente a través de esta pandemia, pero es un ejemplo de todos los rasgos tendenciales fundamentales, es que los estados solventes tienen más margen, más colchón que los pobres para resolver problemas en casos de tener que tener una actividad procíclica. El Estado en esos casos, y esto lo hemos visto en esta pandemia en todo el mundo, tiene distintas opciones. Como pongo ahí, puede decidir empeorar a todos, mejorar a algunos y empeorar a otros, o mejorar a todos. Mejorar a todos en una situación
situación crítica es sumamente compleja y en crisis tener un adecuado colchón de reservas ayuda significativamente. Paraguay tiene la ventaja de no tener un nivel de deuda elevado y ser uno de los mejores alumnos, si no el mejor, en América Latina, como lo ha mostrado Todd con sus ejemplos y sus slides. De todas formas, obviamente quedan deberes por hacer o quedan todavía trazos pendientes de prueba en cuanto a la continuidad. Pero los esfuerzos han sido importantes y estamos viendo también que algunas acciones gubernamentales han influido sobre cómo se está desarrollando a nivel micro las calificaciones y cómo estamos viendo ese panorama. Para hacer, antes de comenzar a hacer una visión caso por caso, tenemos que aclarar que lo que hacemos nosotros, muchos de ustedes ya lo saben, es que damos una opinión independiente. Puede haber muchos que sepan tanto como nosotros. Lo que debería de diferenciar a una calificadora es que precisamente intenta dar una opinión independiente para que tenga credibilidad y para que se sepa entonces que tratando de resolver todos los potenciales conflictos de intereses que tienen las materias en el mercado de capitales o en materia financiera, tratamos de utilizar la idoneidad y la capacidad para ver rasgos fundamentales y de esa forma dar nuestra visión sobre lo que va a ocurrir. Nuestra metodología es explícita, está registrada e intenta precisamente evitar la arbitrariedad y reducir al máximo la discreción solo para aquellos aspectos que requieren un juicio de valor cualitativo. Por ello, también los mercados se encargan de valorar cuál es el criterio que se aplica y cómo funciona en comité la decisión de un grupo de profesionales. Pero una parte también importante de la tarea de una calificadora, que a veces no se ve en otros observadores, es la virtud de monitorear, de presentarse ante el mercado periódicamente y revisar lo que se ha hecho y lo que se predice, porque obviamente nos encontramos con horizontes que van adelantándose y cambiando a través del tiempo. Y algunos se preguntarán, y muchas veces nos lo preguntan y lo cuestionan, es cuál es la utilidad de la calificación. La calificación sirve precisamente para comparar unos con otros, entre la escala de emisores o en escala de entidades financieras, basado en esa opinión independiente y en esa metodología empleada, y a través de la misma escuchar una opinión de alguien que pretende reducir las asimetrías. Como es complejo el análisis de cada uno de los emisores o cada uno de los que toman deuda en el mercado, es importante tratar de reducir las asimetrías para saber en qué, desde el punto de vista de la opinión de una calificadora, en qué riesgo me estoy metiendo y si la retribución a través de la tasa de interés es razonable, compensatoria, y si distintas entidades que pueden dedicarse a lo mismo son o no diferenciadas. Y por último, tratar de dar la información con la suficiente frecuencia como para que se puedan prever las crisis o saber cómo puede evolucionar la situación de un determinado emisor o de una entidad bajo los efectos de una crisis. Como damos una opinión, la pregunta significativa que siempre nos hacen es ¿qué valor le damos a los estados contables, a los balances? Y nosotros, nuevamente, tenemos que mencionar que nosotros tenemos una visión de mediano y largo plazo. Tratamos de ver más allá de un año o más allá del cartel o un titular de un diario o de las redes sociales. Tratamos de permitir entonces que los inversores y los mercados puedan tener una visión asumiendo ciertas vulnerabilidades que puedan tener posibilidad de ocurrencia. Y desde ese punto de vista, los estados contables como estadística de una empresa son importantísimos, son una referencia muy importante, pero no lo analizamos desde el punto de vista de un accionista que espera saber cuáles son sus dividendos o el desempeño de la empresa y su cotización, sino con una visión de valor.
tratando también de mirar cuáles son los rasgos fundamentales que me permiten predecir el futuro. Es una forma distinta de mirar el mismo objeto. Entonces, la historia en ese sentido pasa a ser importante, pero mucho más importante es la capacidad del analista para prever los riesgos crediticios que una emisión o un emisor enfrentan. Desde ese punto de vista, nuestro análisis de riesgo crediticio apunta al futuro. Va mucho más allá del ciclo, y eso es importante porque podemos entonces tratar de hacer un esfuerzo para ver las vulnerabilidades y bajo qué escenario se va a enfrentar un determinado emisor que lo podría poner a aprieto o podría mejorarlo. Nuestra fundamental tarea es ver si bajo situaciones de estrés, de aprieto, sigue pudiendo encontrarse en posibilidad de cumplir, y cómo compara su situación con la de alguno de sus pares. También desde ese punto de vista miramos con seriedad y bastante profundidad en qué medida una emisión que es garantida tiene valor para darle mayor fortaleza o menor fortaleza. Me voy a destinar a ello más tiempo después cuando finalice esta presentación, porque no quisiera dedicarle demasiado tiempo ahora y no terminar algunos de los puntos que quiero tratar. Cada sector es distinto y tiene debilidades y fortalezas propias, por eso es que nosotros trabajamos con equipos diferenciados, especializados, y tenemos suficiente gente, afortunadamente, como para hacerlo. Y eso nos ayuda precisamente para comprender mejor el sector, para entender las explicaciones y comunicarnos mejor, no solo con los emisores, sino también con los inversores. Uno puede ver que bajo el rótulo de banco hay animales distintos, no todos son iguales, cada uno se dedica a una actividad distinta, cada uno puede tener un mercado distinto, cada uno puede tener objetivos distintos, y de la misma forma que ocurre con los bancos, podemos tener dos empresas que tienen balances similares y sin embargo están en negocios distintos, y tenemos que verlo con ojos totalmente diferentes, porque puede ser que sus vulnerabilidades no sean iguales. Y eso es lo que tratamos de hacer, y tenemos un equipo para hacerlo, y aún ese equipo trata de discutir y arrojar ideas y pensamientos que sirvan para aprovecharlo en la calificación. Los ciclos de generación de caja ya entrando en empresas varía significativamente. Como vemos a través de los distintos ciclos económicos, si a través de la rotación de inventarios y de cobranzas se va generando más o menos caja, si se puede lograr financiar las amortizaciones, si se siguen haciendo las inversiones necesarias para generar flujos futuros, o las inversiones han sido todas hechas al principio y a partir de ahí por el tipo de sector solamente puede esperarse por muchos años un flujo, como podría ser un dique, como podría ser una usina o una carretera, y cada uno tiene diferenciales importantes que tratan nuestros analistas de tomar en cuenta. Cada uno de estos aspectos, que tienen que ver a su vez con la visión del flujo futuro, afectan a cada uno de los sectores en forma diferente, y es importante que sepan que la calificadora mira esto con mucho detalle. El caso de la ola COVID obviamente se infiltró en todo el mundo y generó problemas de los más diversos e inesperados en el mundo. Nosotros consideramos que en general las empresas calificadas nuestras han desempeñado muy buen rol cubriéndose frente a los problemas que tenían los sectores que nosotros trabajamos, y lo vemos bien. Vemos hacia el futuro que continúan bien y han tenido un adecuado desempeño y rentabilidad. Creemos que la coyuntura, si analizamos que el COVID pareciera que empieza a ser controlado a través de las vacunas y un poco el efecto rebaño, no deberíamos enfrentar nada de naturaleza difícil para seguir igual o mejorar. Creemos también que una actividad activa de parte del gobierno y de las entidades financieras que coadyuva a que esto funcione bien, y solo queda esperar también que en el tiempo, si pensamos en plazos más largos, se constituye un mercado de capitales mucho más profundo, más grande. Pareciera que la estabilidad de Paraguay comparativamente con la región podría facilitar esto, y también la idoneidad que vemos en muchos de sus operadores y agentes de mercado, como para lograr
financiación interna, inclusive moneda nacional, que facilite esa estabilidad a través del tiempo. Yo diría que si tuviéramos que resumir las calificaciones que nosotros hemos hecho en las empresas, y como son de distintos sectores, no vale la pena en esta instancia tratar un sector específico, pero podemos responder a preguntas que puedan tener. Las calificaciones incorporan un bajo riesgo sistémico, afortunadamente, y también creemos que los niveles de liquidez son adecuados, enfrentan un escenario de tasas de interés benignas, especialmente comparando con otros países de la región, así que los escenarios desde el punto de vista de empresa los vemos favorables. El índice de confianza del consumidor también empieza a mostrar la misma expectativa que nosotros tenemos respecto a Paraguay. Los negocios afectados, porque sí han habido negocios que han sido afectados y no difieren de otras partes del mundo, como turismo, entretenimiento, gastronomía, transporte, hotelería, y algunos de los proveedores de estos sectores se han visto afectados, pero creemos que va a haber una lenta recuperación. El sistema financiero también ha sido benévolo en el tratamiento de aquellos sectores que fueron afectados no por problemas intrínsecos o por malas decisiones microeconómicas, sino precisamente por estos escenarios inesperados. Nosotros iremos monitoreando la evolución de cada uno de los sectores y cuáles están más vinculados con los riesgos de que reaparezca un nuevo brote de pandemia o algún episodio inesperado, algún cisne negro en el mundo que pueda afectarlos, pero creemos que de a poquito se van recuperando. Va a haber seguramente algunos que salgan o hayan ya salido de sus sectores, hayan desaparecido. También van a haber algunos zombies, es decir, algunos que están semi vivos y semi muertos, donde habrá que ver si no son reabsorbidos por los restantes o agentes del mercado, de tal forma que en definitiva el nivel de inversión y el nivel de ocupación pueda ser mantenido en niveles razonables. Todos los que en principio salen a emitir son aquellos que se consideran con cierta seguridad de que el mercado los va a recibir bien. Y eso implica entonces que también desde ese punto de vista muchos de ellos ya tenían fortalezas intrínsecas mayores que sectores más vulnerables. Y en algunos de los sectores que estamos comentando que han sido más afectados, lo que los ha salvado también era que tenían adecuados niveles de capitalización que les permitió absorber el shock externo y las enfermedades derivadas de la pandemia y el aislamiento. Ahora me voy a ocupar rápidamente, mucho más rápidamente de lo que tengo gráficos e información para mostrarles, que de todas formas va a ser puesta a disposición de ustedes, la situación de los bancos y las entidades reguladas por el Banco Central. Los principales indicadores financieros de los bancos están íntimamente relacionados, entonces nosotros a veces nos referimos para separar ciertos aspectos y analizarlos más profundamente a liquidez, a solvencia, a rentabilidad, a gerenciamiento, a calidad de activos, a calidad de cartera, pero en definitiva todos están íntimamente vinculados. Por eso digo que la rentabilidad de corto plazo puede lastimar la rentabilidad sostenible. Si una entidad quiere ganar mucho y presta mal, puede ser que en el mediano y largo plazo no sea sustentable. Rentabilidad de corto plazo también puede afectar la calidad de la cartera. Prestando mal, podemos tener mucha rentabilidad al principio, pero terminar teniendo una rentabilidad final sumamente compleja. La calidad de la cartera también puede afectar la capitalización. Entonces hablamos de calidad de cartera como si fuera algo independiente, pero cualquier error que se asuma en materia de activos de riesgo, préstamos o inversiones financieras, puede afectar en definitiva el patrimonio de las entidades. Entonces una entidad que aparenta estar muy bien capitalizada se encuentra con un problema o inesperado o escondido, lo cual hace que nosotros tengamos que verlo en forma integral. La liquidez inadecuada también puede afectar la operación y solvencia de las entidades financieras. Y la liquidez demasiado elevada puede reducir la rentabilidad o puede mostrar ciertos rasgos de ineficiencia en momentos en que no es necesaria. Puede ser sumamente importante en momentos de crisis
y es lo que hemos notado que ocurrió con los bancos del sistema, especialmente los que estamos calificando. Los principales bancos han demostrado manejarse cautelosamente y eso nos permite ver todo lo que acabo de mencionar, rentabilidad, solvencia, liquidez, calidad de cartera, que ha operado armónicamente a pesar de la crisis. Pero por delante, para dar el final de la película, ustedes saben que ahora todos estamos asociándonos con distintas formas de ver películas y series. Estamos empezando a familiarizarnos también con la idea de ir para adelante y para atrás con las fechas y las escenas. Bueno, acá también les voy a contar una de las escenas finales. Los desafíos que te enfrentamos por delante es seguir mirando que los bancos van a enfrentar una competencia muy fuerte y es probable que eso nos lleve a algo que muestro después, que es alguna consolidación adicional y algún esfuerzo por diferenciarse y segmentar algunos productos y especializarse. Y también las incógnitas que pueden surgir cuando pase la marea, cuando pase la pandemia, cuando el Estado empiece a reducir los incentivos que generó para trasladar en el tiempo los créditos, las renovaciones y aflojar las tasas de interés. Y ahí, cuando la marea baje, vamos a ver un poco también si aparecen algunas sorpresas o no, por lo cual esta es una tarea pendiente, la vamos analizando. Por ahora no visualizamos ningún riesgo serio en la materia y eso lo mostramos a través de nuestras calificaciones. Las entidades financieras experimentan con sus depositantes una relación fiduciaria importantísima de confianza. Y cuando hablamos de confianza no nos estamos refiriendo a algo etéreo, sino que consiste en lo que consideramos nosotros atributos microeconómicos y también cuantitativos y cualitativos. Cuando hablamos, hay un espíritu de confianza que ha traspasado la crisis sin inconvenientes, estamos diciendo que se han superado todos estos aspectos, englobándolo en una palabra. El periodo de prueba fue duro durante la pandemia, pero podemos decir que ayudó mucho el aspecto macroeconómico. Paraguay se venía manejando muy bien a nivel gobierno, no tiene un elevado endeudamiento. Todd mencionó que uno de los aspectos débiles de su endeudamiento puede ser estar endeudado en moneda extranjera, pero no se percibió en esa materia ningún serio problema, tal vez porque precisamente la comparación con otros países de la región lo mostraba cómodo. La pronta reacción regulatoria, que evitó serias consecuencias en los sectores productivos, industriales y comerciales y agropecuarios. La banca pública asistió, creemos nosotros, adecuadamente en la pandemia. Después vamos a mostrar algunas informaciones, pero por una cuestión de tiempo no nos vamos a detener, porque eso está en los gráficos. Y han seguido mostrando buen nivel de solvencia y buen manejo de la liquidez. La política de previsionamiento ha sido muy buena, es decir, que han ido guardando reservas a través del previsionamiento para cualquier sorpresa o por cualquier problema que surja cuando se empiecen a restringir los incentivos que el gobierno y la banca central dio para ir ayudando durante la pandemia. Y la banca está muy bien previsionada, ha sido muy conservadora en esa materia y eso va a dar sus frutos probablemente en el futuro. Y la rentabilidad del sistema financiero será puesta a prueba, porque la competencia a la que hemos aludido y el hecho de que se van a reducir algunos de los incentivos pondrá a prueba cuál es la capacidad de cada una de las entidades para generar nuevos productos, para establecer servicios interesantes y diferenciarse unos de los otros. Pero en términos generales, este cuadro lo que muestra es que ha habido un buen management. Los que hemos vivido la situación de Paraguay a través del tiempo y de su sistema financiero, estamos sorprendidos por la mejora en la calidad del management, tanto de la banca central como en la calidad del management en los bancos del sistema
paraguayo. El sistema financiero, por eso comentamos que el sistema financiero del Banco Central de Paraguay muestra esa mayor concentración. ¿Cuál es la especialización que avisoramos? Y puede ser que veamos bancos ocupándose de otras actividades o teniendo subsidiarias vinculadas o convenios y alianzas vinculadas con fondos de inversión, fondos mutuos, seguros, emisiones en el mercado de capitales. Van a tener que hacer seguramente mayores inversiones y tratar de llegar al público a través de mejoras tecnológicas. Las fintech están en todo el mundo avanzando y eso van cambiando el paradigma de la banca, donde seguramente menos ladrillos y va a haber mucho más sistemas y más comunicación en el medio, con mayor velocidad de actuación, y todos se estarán adecuando, porque hoy en día cada uno con sus teléfonos tiene una computadora en la mano. Aún en los niveles más bajos de las clases sociales, son muchos de ellos expertos manejando la telefonía y todas las aplicaciones que tienen incorporadas en sus celulares. ¿Qué medidas crediticias notamos que tomó el regulador y que ayudaron a amortiguar la crisis? La renegociación de los créditos, ¿no? Para que se pudieran renegociar sin afectar, como es en periodos clásicos, la calidad y la clasificación de la cartera, lo cual de todas formas obligará después a volver a normalizar. La refinanciación automática de riesgos, sobre todo en los riesgos menores. El análisis de riesgo por sectores, para analizar qué sectores son ganadores y qué sectores son perdedores, y requieren un poco más de análisis para asegurarse que la calidad de los activos no se deteriore post-pandemia. Ponderación del riesgo ha sido menor de lo que hubiera sido en momentos clásicos, y eso es razonable. Eso ocurrió en casi todos los países desarrollados, cuya banca central también previó este tipo de licencias o dispensas. Y una exoneración de la obligación de constitución de previsiones, pero que, como hemos comentado, lo encuentra a los bancos en general muy bien. Desde el punto de vista de medidas de liquidez, una reducción gradual de tasa que permitió entonces atemperar la situación de muchos deudores, la liberación parcial de los encajes y el acceso a liquidez a través de líneas de redescuento, operaciones de descuento de cartera de buena calidad, lo cual también permitió afianzar los buenos deudores y permitirles también el acceso a fondos que le permitieron continuar adelante con inversión en capital de trabajo o inclusive de capital fijo, y reducción significativa en el costo de la cancelación anticipada de los instrumentos de regulación monetaria. La banca de segundo piso, no me voy a referir demasiado de ello, pero la vimos actuar muy bien a través, obviamente, de la administración que se hizo del fideicomiso Fisalco, el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas a través del FOGAPI, y también un apoyo muy grande desde el punto de vista de la banca pública a través del Banco Nacional de Fomento, que lo vimos muy activo. Obviamente ahora va a tener una tarea muy fuerte en materia de afianzar la calidad del crédito y proveer a la sustentabilidad de muchos de los tomadores de riesgo. La fase 2 que vemos nosotros es la de reactivación económica, que es donde creemos que se producen las interrogaciones más grandes, porque tendremos que ver cómo se desarrolla cada uno, pero por lo menos están detectados ya claramente cuáles son los sectores más vulnerables y cuáles los menos vulnerables. El control de la mora entonces va a ser importantísimo y va a ser objeto de monitoreo, como también cuál es la forma en que cada entidad va previsionando, cosa que también seguramente va a ser adecuadamente monitoreado por el supervisor financiero. No me voy a referir nuevamente a la liquidez, pero ahí en el cuadro ustedes ven
el grado de liquidez a través del tiempo, desde julio del 19 hasta julio del 21, y consideramos que esto muestra un grado de estabilidad sorprendente y sumamente prudencial para la situación que le tocó vivir al mundo. El nivel de retorno, como mencionamos, va a ser todo un objeto de competencia entre las distintas entidades, por eso que se puede prever que aparte de alguna fusión que ya ocurrió muy grande, vayamos a ver alguna otra, pero lo importante es que las entidades posiblemente vayan a tener que hacer inversiones importantes en materia digital, van a tener que ser muy eficientes en el gasto, cuidar mucho el costo de fondeo, probablemente apuntar a financiarse a través del mercado de capitales a plazos más largos y de esa forma diversificar la fuente de ingresos. La solvencia, acá los cuadros estos muestran el nivel de solvencia del sistema comparado con los niveles de solvencia que requieren los estándares internacionales, y es muy bueno. De todas formas hay que considerar que no es lo mismo Basilea analizado para los mercados desarrollados, que son más estables y tienen, precisamente por ser desarrollados, tienen menores vulnerabilidades, que el nivel de solvencia requerido para los mercados emergentes. Pero en el caso de Paraguay los niveles son muy propicios. Yo diría, le voy a dedicar unos minutos a reasignar el valor a los desafíos post pandemia. Y eso tiene que ver entonces por los puntos más cuestionables de lo que comenté, mejorar sus márgenes de rentabilidad una vez que la pandemia se considere más o menos superada para el primer trimestre del año que viene. Las entidades se enfrentan actualmente el desafío de desarrollar una buena banca digital y entre otros aspectos van a tener que analizar también fuentes de fondeo estables y algunos de los requerimientos que tanto los organismos multilaterales como los inversores internacionales cada día piden más, que tienen que ver con la responsabilidad ambiental, social y la gobernanza. Este es un cuadro simplemente para mostrar algunos de los desafíos del sistema post pandemia, pero lo tienen a disposición, prefiero no referirme a ello por una cuestión de tiempo. Lo mismo en cuanto a la evolución de los principales ratios del sistema, que como ustedes ven se ha manejado relativamente bien, yo diría muy bien, sobre todo en términos comparativos con otros países en el medio de la pandemia. Los niveles de eficiencia, acá no, hasta ahora no se ve mucho de lo que estoy comentando, pero con una visión a futuro precisamente es uno de los cuestionamientos que nos hacemos. Los bancos, en definitiva, lo importante es que sean solventes y que sean serios y confiables. No se espera que un banco sea absolutamente rentable, exageradamente rentable, sino que genere una rentabilidad adecuada para mantenerlo adecuadamente capitalizado y para generar suficiente interés por parte de los inversores, sean accionistas o sean depositantes. La conclusión respecto al sistema que tenemos que monitorear es que el Banco Central actuó eficientemente durante la crisis según nuestra visión. La pandemia encontró el sistema financiero en buen estado, lo cual es muy importante, con un management a la altura de las circunstancias, y los desafíos que mencionamos, recuperación de los niveles de retorno, yo diría más que recuperación, una aspiración de que no se deteriore más, seguimiento de la morosidad, porque siempre después de una crisis como esta aparecen algunas sorpresas, seguimiento de los niveles de capitalización, diversificación de la fuente de ingresos, que ya comentamos, la digitalización y tener en cuenta que hay una tendencia mundial hacia la consideración de aspectos que tienen que ver con la inversión responsable, que son los de evaluación ambiental, responsabilidad social y gobernanza. Y tratar de hacer crecer a través de
su participación en el mercado, la profundidad del mercado de capitales, que tiene la ventaja de permitir reducir los riesgos de plazo y de moneda. No tengo mucho tiempo, así que simplemente para aquellos que no están vinculados con la evaluación ambiental, social y gobernanza, son parámetros que hoy en día muchos de los organismos multilaterales, algunos organismos ad hoc, que tienen fondos nada más que para prestar cuando se trata de un emisor que actúa bien en el ámbito de la evaluación ambiental, de los aspectos sociales, es decir, comunitarios, con su personal, con la gente, tratando de mantener igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera, que es la evaluación social y la gobernanza. Cómo se administra la empresa de tal forma de ser transparente, de permitir reducir las asimetrías entre el conocimiento de quienes la manejan y los demás que están involucrados, como pueden ser sus acreedores, sus empleados, el propio gobierno, y en qué medida se respetan esas reglas de tal forma de poder acceder a fondos de terceros. Todo esto se puede analizar desde la óptica de calificación del emisor o del banco, o calificación de una emisión específica, como se trata de un bono verde o un bono social que tiene un destino específico y se analiza desde esa óptica. Nosotros hacemos eso y nos enorgullece decir que somos líderes en la región, y es interesante porque esto alienta nuevos inversores. También hay lo que se denomina ahora préstamos linkeados con la sustentabilidad, Sustainability Linked Loans. Y muchos bancos, inclusive muchos de la banca extranjera, tiene porcentajes de su cartera que colocar casi, yo diría, por autorregulación o por regulación exterior o por requerimientos de sus inversores en operaciones que estén vinculadas con lo social y ambiental. Se ve que eso implica también ventajas para aquellos que adopten estos criterios porque reducen los costos financieros. En el caso de estos bonos, por ejemplo, puede haber una prima para el caso de aquel que no cumpla con sus programas y con sus expectativas, si traza un plan adecuado en materia de evolución ambiental y social, o puede ser que tenga un descuento, un premio por haber actuado adecuadamente, y para eso se hace un monitoreo. Y es importante el rol que nosotros cumplimos. Carlos Fiorillo, además, en su introducción, comentó que esto también es algo que Fitch va a darle importancia sustancial en el futuro. Y ya está en condiciones de hacerlo y viene estudiando y armando bases de datos sumamente potentes para ello. Este cuadro simplemente muestra en el ámbito precisamente lo que nosotros hablamos de ESG, cuál es el crecimiento de los activos sostenibles y cuál ha sido el fondeo que tanto a través del mercado de renta variable o de renta fija se ha generado mundialmente. Y esto lo que está mostrando es que este es un proceso prácticamente irreversible. Pero además, una de las ventajas que se ha visto en aquellos que se someten a esta evaluación y calificación es que en momentos de crisis son mucho menos vulnerables, son mucho menos volátiles las cotizaciones de sus bonos o de sus acciones. Y uno, si se pregunta por qué es esto, y precisamente porque la palabra confianza entra en juego. Estos son los que se han sometido a ese juicio de valor, son los que muestran un compromiso con estos indicadores de responsabilidad y son entonces los que en general tienen un anti-shock, una mayor protección frente al público que no conoce todo de la empresa y no podría conocerlo. Acá hay unos gráficos que por una cuestión de tiempo no voy a mostrar, pero que en la materia pueden ilustrarlos. Este es el esquema también de evaluación ambiental. Hacemos calificaciones de entidades, también hacemos calificación de entidades, calificación de bonos o préstamos específicos. Un bono verde que tiene una alocación, qué sé yo, para energía que no sea contaminante, entonces un proceso de inversión en esa materia encuentra muchos más inversores o a tasas mucho más amigables.
las claves en los mercados financieros desarrollados que apuntan precisamente a financiar en una forma más benévola a aquellos que se someten a este tipo de evaluaciones, y en ese caso nosotros lo único que decimos es miren las distintas metodologías. En el caso nuestro no estamos hablando de un scoring, sino que hay un elemento cuantitativo y un elemento cualitativo que tenemos en cuenta y creo que el mercado valora. Esto es simplemente también para mostrarles que acá se cierra la visión ESG con algo que también es una costumbre en las calificadoras, y especialmente nosotros le damos mucha importancia, que es tener la visión de largo plazo. Lo mencioné respecto a la calificación de riesgo crediticio, y a diferencia de lo que es una visión tradicional que mira un ciclo un poco más corto, la evaluación ambiental, social y gobernanza por su propia naturaleza requiere tener un horizonte mucho más largo, que es un esfuerzo grande, pero que el monitoreo ayuda a compensar. Y finalmente, como todas las cosas, uno desearía poder encontrarse con escenarios ideales y resolver todos los problemas, todas las vulnerabilidades y todos los comentarios rápidamente. Entonces, dado que hicimos una alegoría bíblica al inicio respecto al diluvio universal, me pareció interesante agregarle un poco de humor a nuestra plegaria y decir: ayúdame, Señor, a no ser impaciente, pero por favor trata de hacerlo en forma urgente. Muchas gracias a todos por la paciencia y por el entendimiento. Ahora, si hay preguntas, con mucho gusto me someteré a ellas. Bueno, muchísimas gracias, Douglas, por la presentación. Todos los días te toca tomar decisiones empresariales, ahora te voy a poner una decisión difícil también. Estamos 15 minutos excedidos del tiempo prometido, así que te voy a permitir enviarte 2 preguntas y tengo un montón más, así que vas a tener que tomar la decisión en qué momento vamos liberando a la audiencia. Una de las preguntas que me pareció pertinente traer, que es general, ¿sí? Y me parece que es bueno responder. ¿Es importante o por qué sería importante calificarme si no estoy dentro del mercado de capitales? En la medida en que uno esté analizando financiarse a través de terceros, a los que en principio tendría que rendirle cuentas, sobre todo si piensa hacerlo en forma indiferenciada a través de la oferta pública, es muy importante saber cómo es visto. Todos tenemos nuestra propia visión de nosotros, nos miramos al espejo y tenemos una idea de nosotros, tenemos también, más o menos nos imaginamos cómo nos ven los otros, muchas veces no estamos de acuerdo con cómo nos ven los demás, y entonces esto es tener una opinión independiente nos permite tener una síntesis de cómo sería visto un potencial tomador de fondos o un potencial emisor, y cómo lo ve también el inversor. Y para eso la opinión independiente de una calificadora pasa a ser importante. También le permite contrastar la visión independiente con aquella que pueda tener un banco o algún potencial inversor en la empresa. Así que nos da la impresión de que la calificación reduce las asimetrías. Si yo tengo 2 coches usados y son del mismo año y aparentan ser parecidísimos, puede ser que un coche de ellos esté en muy buen estado y otro en muy mal estado. Y entonces, ¿cómo decido el precio de ese coche? ¿Cómo decido por cuál termino pagando lo que tengo que pagar si no tengo la información que tiene el dueño? Es decir, tengo información asimétrica. Para ello es muy importante ver quién está dispuesto a certificar la calidad de cada uno o quién está dispuesto a garantizar el performance de ese coche usado para diferenciar uno de otro. Bueno, las calificadoras y nosotros tratamos especialmente de darle mucha importancia a reducir las asimetrías. No es un trabajo perfecto, no es un trabajo infalible, pero es un trabajo hecho con idoneidad y con experiencia. Entonces, esa es la ventaja que puede tener alguien para querer introducirse en ese proceso y para saber cómo es visto y si tiene posibilidad de acceder a la oferta pública que le permite tener mucho más flexibilidad financiera, mucha más posibilidad de crecer
a través de la inversión productiva, mucha mejor posibilidad de financiar también a su clientela. Entonces, muchos se restringen pensando que les daría mal y se llevarían una gran sorpresa cuando son calificados, y muchos otros les gustaría saber, tener un trazo más fino respecto a cómo lo ven otros. Excelente. La próxima pregunta que me hacen es si podrías describir brevemente las diferencias que existen entre un bono verde y un Sustainability Linked Loan. ¿Cuáles son las principales diferencias y cómo hacen los estructuradores para identificar cuando existen oportunidades de calificarlos en uno u en otro aspecto? El bono verde apunta a aspectos ambientales, climáticos, ambientales, y lo que se analiza ahí es la emisión, no el emisor, sino si la emisión va a ser aplicada a alguna inversión que tenga que ver con el mejoramiento ambiental o climático, que el trazado de la huella de carbono dé favorable, que indique que hay un esfuerzo grande porque esa inversión reduzca la emisión de gases perjudiciales, o que pueda contaminar el agua o producir algún efecto adverso desde el punto de vista ambiental de cualquier naturaleza. Y lo que se analiza es la aplicación de ese bono. Si además después se monitorea para analizar si hay cumplido o no se ha cumplido. El Sustainability Linked Bond es un poco más amplio, apunta no solo a lo ambiental, sino también a lo social, y no se mira un indicador exclusivo o una aplicación exclusiva, sino es mucho más genérico, más amplio. Requiere también el análisis del compromiso de quienes van a tomar los fondos y el monitoreo. En el caso del Sustainability Linked Bond, es típico que se le den fuertes incentivos en términos de descuentos si se cumplen con el programa, o si no, el pago de un precio final por los fondos, es decir, una tasa de los fondos con una prima. Excelente. Ahí, si me permitís, hay una pregunta que es puede ser muy reciente, un caso. Nos preguntan si podemos dar un indicador puntual de mejora de un Sustainability Linked Bond. Entonces, si me permitís ahí, le puedo responder rápidamente. Nosotros hace muy poquito calificamos un bono bajo estas características, y la particularidad o el objetivo que se propuso la compañía era incrementar el porcentaje de energía renovable que le volcaba hacia su planta de producción. Entonces, si cumplía al cabo de la vida del bono, cumplía con ese objetivo de reconversión de energía convencional a energía renovable, no pagaba un sobreprecio de tasa, y si no lo llegara a cumplir, tendría que pagar un porcentaje adicional de tasa a los inversores. Después, si querés, te hago la última pregunta y después me parece que ya deberíamos ir liberando a la audiencia. ¿Te puedo interrumpir? Sí. Porque lo que comentaste es muy importante. Hay un montón de bancos internacionales, sean organismos multilaterales u organismos de fomento u organismos privados, que tienen líneas específicas para fomentar este tipo de créditos y que son muy benévolas, tanto en plazo como en tasa, precisamente porque ellos tienen un mandato en esa materia. Así que hay muchos bancos que también tienen línea de crédito con ese propósito, y creo que se va a abrir ahí una ventana importante en el futuro en todos los países latinoamericanos que están relativamente atrasados en la materia, y que se trata... Si los bancos vieran sus carteras, verían que una parte del dinero que están prestando podría perfectamente ser calificable para los fines de este tipo de préstamos, y a su vez gozar de los beneficios de fondearse en consecuencia. Así que es un tema para abrir las mentes, no es un tema necesariamente para explotar a partir del día siguiente al que se trata, pero es una tendencia casi irreversible.
Perdona. Gracias. Después, para de alguna manera completar y dar un panorama general en todos los temas que hemos tocado, pero esto no lo profundizamos mucho, es cómo viste, cómo estás viendo para adelante la industria de fondos mutuos, fondos común inversión en Paraguay. Creo que se está armando muy bien, está todavía en una fase inicial, hablando en términos de volumen. El hecho de que en Paraguay han tenido mucha liquidez también ha sido un factor que no ha llevado a muchos a tratar de colocar sus fondos, sobre todo en operaciones de money market, pero si visualizamos que el mercado financiero paraguayo está maduro y donde puede surgir la necesidad de especialización mayor en las inversiones, pero a su vez la necesidad de tener una cartera de riesgos y no solamente un producto definido, creo que los fondos mutuos pasan a ser una opción muy interesante y el mercado paraguayo, que es bastante innovador, lo va a adoptar y me parece que van a tener mucha oportunidad. Nosotros además, en los casos que hemos calificado y en los casos que hemos visto, hemos notado que hay muy buen management, muy ayornado en cuanto a las técnicas de administración de activos financieros, y creemos que se encuentra en un entorno también bastante bien controlado como para que pueda seguir funcionando. Me parece que le falta todavía volumen, pero son inversores institucionales que le van a dar profundidad al mercado de capitales. Gracias. Ya la última y cerramos, también de fondos. Me preguntan por qué tienen letras distintas y qué es lo que se mira en la calificación de un fondo, tomando en cuenta que no tiene deuda. Bueno, justamente lo que intentamos es no confundir al inversor ni al mercado, y entonces tratamos de mostrar que un fondo tiene riesgos específicos distintos de lo que sería un emisor o un banco. La tendencia es a señalarlo claramente y que eso le permita a la gente comparar un fondo con algo parecido y no con algo distinto. Y que eso también les permita a ellos cerciorarse, para lo cual los canales como la de la calificadora están abiertos precisamente para comunicarnos. Pero creemos que el paso inicial de los fondos en general va a ser que las grandes empresas y algunos inversores institucionales se vayan nutriendo de inversiones en estos fondos y que los mismos bancos sean los que cada día piensen más en participar en este negocio, sean bancos de inversión o sean bancos universales. Bueno, excelente. Muchísimas gracias a todos los presentes, a los expositores. La verdad es que tuvimos muy buena convocatoria, muchas preguntas. Ojalá que podamos continuar el diálogo en privado con todos los que no pudimos responder las dudas. Les comento que la presentación va a estar disponible en nuestra página web y asimismo de la información que nos nutrimos nosotros para esta presentación, que fue un trabajo bastante extenso de los equipos nuestros, la vamos a distribuir también como newsletter seguramente en la próxima semana. Así que muchísimas gracias nuevamente a todos. Les mandamos un cordial saludo y sigan cuidándose mucho porque el COVID todavía no se terminó. Así que buenas tardes. Muchas gracias. Hasta pronto.